Café 22 en el 2008 cuando lo estrené, siempre llegaba al final de la función, iba de mesa en mesa a decirle a la gente, oigan, yo nunca le pegué, yo no lo agarré a cinturón, como a justificarse. Decía, vale madre, si pasó, no pasó, nosotros sabemos que no, deja que la gente se vaya muerta de la risa de lo que acabamos de hacer. Eso me daba mucha risa. Mi papá se tardó unos 5 años en entender que lo que estabas diciendo no necesariamente tenía que ser verdad. Y ya después, cuando hicimos Los Locos Suárez, como al año y medio de que él llevaba haciendo año y medio stand-up, dijo, si hubiéramos hecho el roast en esta época ya lo hubiera entendido mejor. Pues sí, cabrón, se enojó el día del roast. O sea, sé que es un humor que como no existía antes en México y apenas lleva pues 18 años, no estamos muy acostumbrados a ese estilo de comedia. Entonces, aquí Guillermo Alvarado, hay un antes y un después en tu vida cuando te das cuenta o te enteras que tienes Asperger. ¿Sí? ¿Cómo cambia el pelón antes de esa? El pelón lo escribí ya habiendo sido diagnosticado. Okay. Y cuando escribí el pelón todavía no se lo decía a nadie. O sea, yo me guardé casi 10 años eso, trabajé mucho en mí, y en el 2014 lo hablé con mi hija, lo entendió muy bien. Además me dijo una frase bien bonita, me dijo, a mí me encanta tener un papá sábelo todo, y me encanta que seas nerd, y por favor habla con los abuelos. Entonces le hablé a mis papás y les dije que tenía que comer con ellos y hablar de algo importante, se los comuniqué. Mi mamá compró toda la literatura que había de el Asperger, que ahora ya no se debe de llamar Asperger, sino autismo nivel 1, y aunque es más bonito la palabra Asperger. Más caché, ¿no? Sí, además de cariño nos decíamos a nosotros mismos Aspis. Entonces, como resulta que el señor Asperger era nazi, ya no quiere que se llame Asperger, sino autismo nivel 1. Se lo platicé a mis papás, mi mamá compró toda la literatura, ella lo leía, y los miércoles, que mi papá todos los miércoles comía con mi mamá le hacía resúmenes, le daba escritos, le hablaba. Entonces esto mejoró todavía. Si de por sí mi papá y yo nos llevábamos muy bien, mejoró por mucho nuestra comunicación, y con mi mamá abrió una puerta de comunicación que antes no existía. Entonces eso fue bien lindo, y luego decidí hacerlo público y no me imaginé el bien que iba a provocar, porque le abres los ojos a muchísimos papás y a mucha gente que lo tiene y que no sabe, y ahora pues doy conferencias sobre esto, todos los lugares como Iluminemos Azul y todas las asociaciones pues me llaman para hablar, y yo creo que la fama sirve para eso, ¿no? Para servir. Tienes 2 hijos. Ajá. Y tienen edades distintas. Muy. ¿Cómo lo entendieron en su momento? Jimena lo entendió, o sea, ya saben los dos perfecto. Por ejemplo, yo nunca voy a irme a una fiesta a platicar y estar echando desmadre con los papás de los niños. Eso no va a pasar jamás. O sea, nunca voy a llegar a mi hijo a una casa y que pásale a tomar el café. Eso no va a pasar jamás. Sé que son cosas que otros papás sí hacen, pero hay otras que yo sí hago que no hacen otros papás. Ahí se va nivelando. No puedo relacionarme con el mundo. Entonces, tener que llegar a relacionarme obligadamente con un papá o con una mamá es muy complicado para mí, o con cualquier persona. Entonces, están muy acostumbrados a que yo voy a las fiestas, los dejo, o yo me voy a un rincón y ahí estoy solito mientras están en la fiesta, o a lo mejor es una fiesta de alguien que sí conozco y tengo 2, 3 personas con las que puedo platicar. Me cuesta mucho trabajo, muchísimo. Los dos lo entienden muy bien. Entienden perfecto que no celebro Navidad, que no celebro Año Nuevo. O sea, así les tocó este papá, y han sabido adaptarse muy bien a mi manera de ser. Gracias. Ya si soy buen papá o malo, ya habría que preguntarle a este par de cabroncitos. Héctor, de este lado, Montserrat Rosas de Ventaneando. Dime. Bien, compartes que a lo largo de estos 18 años tú has generado tu propio trabajo, has escrito tus propios proyectos. Ajá. ¿De qué manera este pelón recargado te enfrentó a ti, precisamente haciendo el recuento de todo lo que has vivido? Porque en los últimos 5 años has tenido 2 de las pérdidas más grandes de tu vida. Estaba muy obsesionado con darle un final a mis papás en el pelón en sus tiempos de cólera. Hay un estandopero gringo que se llama Patton Oswalt, que tiene un capítulo en uno de sus stand-ups donde platica la muerte de su esposa, y dice que ese no fue el peor día de su vida. El peor día de su vida fue tener que decirle a su hija que se había quedado sin mamá. Dura como 15 minutos, y los 15 minutos hablando de la muerte, aullas de la risa.
yo quise intentar hacer algo parecido y no me salía, y no me salía, y no me salía, y no me salía, y dije, si no me sale, pues no es a huevo, o sea, yo me estoy obligando a mí mismo a hacer algo con lo que no puedo cerrar, porque además no había manera divertida de decir que se habían muerto. Entonces, nada más menciono que ya no existen y que los he amado y los sigo amando profundamente, y con eso es más que suficiente. No tengo, por lo menos de mi sangre, la capacidad de generar risa con la muerte. Con otras muertes sí, con las de mis papás no. ¿Alguien más? Qué callados. Anímense, porque además hasta vamos a tener una rifa. Dime allá atrás. Igual, preguntarte, este legado que estás haciendo también con tu trabajo, que ha sido siempre impecable, ¿tienes pensado quién seguirá tu dinastía? Al final es una de las importantes. Pues a ver, está mi papá, mi tío, que sería la primera generación. Mi primo Pepe Suárez y yo seríamos la segunda generación. La tercera, pues ya, mi hija ya hizo cositas. Pablo debutó en teatro cuando estaba haciendo Hugo, Paco y José Luis. A Morris se le ocurrió una función donde todos me iban a hacer bromas y apareció mi hijo en escena. Pero entonces funcionó tanto que Morris decidió que así hiciéramos la primera función de los sábados. Pues el pinche Pablo, ya cuando supo que iba a ser la segunda, dijo, pues yo quiero cobrar. Y entonces pidió 500 pesos por salir al final a hacer su beat. Y después, como había un pequeño número musical que se les había ocurrido para hacerme reír, Pablo dijo, yo también me quiero caracterizar y quiero bailar. Entonces los dos ya debutaron. No sé, también están los hijos de mi tío Alejandro, que no los he visto actuar, pero ellos serían, junto conmigo, la segunda generación. La tercera serían los hijos de esta segunda, que los únicos que han hecho algo son Pablo y Jimena. Son artistas. Pablo juega muy bien fútbol y está en la sub-11 del Borussia Dortmund y entrena, o sea, así es como ahorita a sus 11 años es un atleta de alto rendimiento porque entrena 3 horas todos los días y hay que llevarlo a lugares lejísimos, así, pero el güey es artista. Y Jimena también. Jimena es muy penosa, pero canta como Los Ángeles, entonces va a terminar haciendo teatro musical. Ella dice que no, va a terminar haciendo teatro musical, va a terminar cantando, va a terminar haciendo, y Pablo igual. Esos serían la tercera generación. Y además sé que a Jimena le cuesta porque dice, no, es que mi abuelo es Héctor Suárez y mi papá es el Pelón, o sea, entonces como que le cuesta mucho trabajo. Pero terminarán haciendo algo, ¿eh? De nada. Héctor, de este lado a tu izquierda. Dime. Hablando